buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast educativo. Soy Ricardo Solorzano Rentería, estudiante del tercer cuatrimestre del doctorado en educación en la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. El día de hoy exploraremos un tema crucial para la educación actual, la educación de estos tiempos, la educación que se necesita en estos momentos tan cambiantes que ha habido en la humanidad. Las estrategias didácticas en el aprendizaje situacional y su papel en el desarrollo de las competencias transversales es importantísimo para el buen desarrollo de los nuevos estudiantes que existen en el mundo y específicamente en nuestro país. En este episodio analizaremos las ideas de Betancourt y el contenido de la Secretaría de Educación Pública, desglosando cómo podemos aplicar estos enfoques innovadores, estos enfoques actualizados y de vanguardia en nuestras prácticas docentes. Para esto, lograr un mejor desarrollo de todos los alumnos. ¿Por qué es importante hablar de esto? El mundo ha cambiado. El mundo ya no es lo que era y la educación debe evolucionar con él. Ya no basta con que los estudiantes memoricen información. Al contrario, ahora deben de comprender, deben de aplicar y deben de transferir estos conocimientos a situaciones reales. Transferir estos conocimientos a su vida, a su realidad, a lo que realmente ocurre en este planeta. Y podemos preguntarnos, bueno, está muy bien, que tenemos que hacer que los alumnos comprendan, apliquen y transfieran los conocimientos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para esto, vamos a dividir este podcast en tres grandes secciones. La primera es el aprendizaje situacional y sus estrategias clave. El segundo, la enseñanza transversal y el desarrollo de competencias. El tercero, la aplicación práctica. Cómo implementar estos enfoques en el aula para que después salgan del aula y se apliquen a la vida real de cada uno de los individuos. Así, con esto, podemos sentarnos cómodamente, prepararnos, porque vamos a sumergirnos en una conversación llena de ideas, herramientas y ejemplos que puedes aplicar desde hoy mismo en tu enseñanza como docente, pero principalmente beneficiando a todos esos alumnos que tanto lo necesitan. Muy bien, entonces, para irnos de lleno a toda esta información, lo primero que vamos a analizar es las estrategias didácticas en el aprendizaje situacional. Pero primero tenemos que preguntarnos, ok, ¿pero qué es aprendizaje situacional? El aprendizaje situacional es un enfoque que promueve la enseñanza basada en experiencias reales o simuladas. En lugar de recibir información de forma pasiva, los estudiantes aprenden a enfrentar y resolver situaciones cercanas a su realidad. En otras palabras, ¿qué significa esto? La época en que nos tocó a nosotros ser estudiantes, donde el maestro se paraba enfrente del grupo y él empezaba a hablar y empezaba a explicar y exponer su materia, etcétera, etcétera. Y nosotros como alumnos simplemente nos enfocábamos en recibir esa información, tomar apuntes, si es que los tomábamos, tomar apuntes, poner atención, etcétera, pero de una manera pasiva. Ahora, la idea es que no sea pasiva, al contrario, que sea activa, que también la clase sea compartida entre el maestro y los alumnos, para que los alumnos tengan la oportunidad de enfrentarse a una posible realidad y resolver problemas que probablemente se presenten en su vida. Como ejemplo, en mi caso, pues que yo doy clases a nivel universitario, a nivel profesional,
clases económico-administrativas, me imagino yo que estoy enseñando una materia de economía. En lugar de solo explicar la oferta y la demanda con definiciones, mejor planteo una simulación donde los estudiantes administran un negocio ficticio. Deben ajustar precios, analizar la competencia y sobre todo, que aprendan a tomar decisiones. En este caso, como estamos hablando de economía, pues hablaríamos de decisiones económicas. Esto va a hacer que el alumno se sienta más integrado a la materia, se sienta más identificado con una situación que en la vida profesional se va a enfrentar y que de alguna manera no se le va a olvidar. Es como cuando aprendimos a andar en bicicleta. Nosotros nos explicaban que tienes que guardar el equilibrio y que tienes que hacerle así, que tienes que hacerle así, bla, bla, bla. Pero todo era hipotético. Hasta que nos subimos a la bicicleta y nos dimos nuestra primera caída, ahí aprendimos cómo debemos manejar una bicicleta. Y nunca se nos va a olvidar. Igual ocurre con este tipo de materias, que son muy teóricas, pero si nosotros dentro de la misma teoría les aplicamos la situación práctica de que ellos, los alumnos, resuelvan, analicen, se identifiquen, pues eso va a lograr muchísimas cosas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es importante aplicar este enfoque del aprendizaje situacional? Es importante porque los estudiantes aprenden mejor cuando se encuentran en una situación donde le ven el sentido a lo que están estudiando. Como señala Betancourt, conectar el aprendizaje con la realidad fomenta la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. ¿Cuáles son las estrategias claves en el aprendizaje situacional? Pues es el aprendizaje basado en problemas. Se presenta un problema real o ficticio que los estudiantes deben de investigar y resolver. Por ejemplo, en la clase de biología se plantea el problema de la deforestación y los alumnos deben proponer soluciones viables basadas en evidencia científica para poder corregir ese problema, por ejemplo. Estudios de caso. Los estudiantes analizan un caso real y proponen soluciones basadas en el contexto que les plantean en el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la clase de Derecho se analiza un juicio famoso y se discute si el veredicto fue justo o no. Proyectos colaborativos. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver un reto práctico. En matemáticas, por ejemplo, diseñan un presupuesto familiar y calculan cómo optimizar los gastos. En simulaciones y juegos roles, los alumnos presentan diferentes roles en una situación específica. Ejemplo, en historia, recrean un debate entre los líderes de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Piensa en una materia que enseñas o has aprendido. ¿Cómo podrías aplicar alguna de estas estrategias en esta materia? Nos podríamos preguntar. En mi caso, que doy la materia de contabilidad básica, es bien importante que los alumnos aprendan cómo se carga y cómo se abona en una cuenta hablando contablemente. Es importante que entiendan cómo un activo y un pasivo y un capital forman toda una empresa. A eso me refiero. O sea, que los alumnos vivan esa parte de la materia y vivan y la comprendan. Como segunda parte de nuestro podcast, vamos a hablar de la transversalidad y el desarrollo de competencias. ¿Qué significa transversalidad en la educación? La transversalidad significa que los conocimientos no se enseñan de manera aislada, sino interconectada. Como por ejemplo, podríamos decir que unos estudiantes aprenden sobre el cambio climático en ciencias, tema que también puede ser abordado en matemáticas al analizar estadísticas, y también puede ser abordado, por ejemplo, en la clase de ética, al discutir la responsabilidad ambiental y también en la literatura, a leer textos sobre la naturaleza. O sea, aquí estamos hablando que un tema en particular puede ser abordado desde varios puntos de vista o desde varias materias diferentes.
Betancourt establece 3 objetivos claves para la transversalidad. La primera es relacionar el aprendizaje con la vida real. El segundo, desarrollar competencias aplicables en múltiples áreas. Y la tercera, fomentar la interconexión entre disciplinas. Las competencias que se fortalecen con la transversalidad son el pensamiento crítico, porque se analiza un tema desde distintos puntos de vista. Trabajo en equipo, colaborar con otros para alcanzar un mismo objetivo. El tercero sería la creatividad e innovación, que es encontrar soluciones a nuevos problemas. Y la comunicación efectiva, finalmente, que es expresar ideas de manera clara y argumentada. Como ejemplo, podemos imaginarnos que los estudiantes organizan una campaña de reciclaje en su comunidad. Durante este proyecto desarrollan competencias de liderazgo, resolución de problemas, argumentación y compromiso social. Como reflexión, yo les pregunto o me pregunto a mí mismo, ¿he tenido experiencias donde aprendiste algo de manera transversal sin darte cuenta? ¿Cómo crees que esto impactó en nuestro aprendizaje? Definitivamente sí. En un sinfín de actividades y en un sinfín de situaciones que nos presentamos como estudiantes, aprendimos sin que nos diéramos cuenta. Y eso es lo más importante de este método transversal, que al final de cuentas nuestra experiencia sea cada vez más grande y nuestro cerebro comprenda muchísimas situaciones más. Como tercera y última parte, tenemos la aplicación práctica en el aula. Ahora nos tenemos que enfrentar a la situación de manejar problemas concretos para implementarlos y resolverlos. Es importante recordar que el aprendizaje situacional y la transversalidad no solo son teorías, sino enfoques que podemos aplicar en una aula para mejorar la comprensión y el desarrollo de competencias. Aquí encontraremos varias estrategias para aplicar el aprendizaje situacional y la transversalidad de los problemas en la misma clase. Primero que nada, tenemos que conectar el contenido de lo que vamos a vivir en clase con la vida real. Uno de los errores que normalmente se cometen en la educación es enseñar conceptos de manera aislada, sin relacionarlos con la vida real, con la vida cotidiana, con lo que vivimos nosotros día a día. Para evitar esto, tenemos que responder siempre a la pregunta: ¿cómo pueden los estudiantes usar este conocimiento fuera del aula? Si nosotros logramos responder esta pregunta, vamos a encontrar muchas herramientas y muchas formas de hacer que lo que aprenden en clase los alumnos lo puedan implementar en su vida, en su casa, en sus juegos, en su sociedad que les toque vivir. Por ejemplo, si hablamos de la materia de matemáticas, en lugar de enseñar fracciones con ejercicios abstractos, se pueden realizar actividades de cocina donde los alumnos dividen ingredientes para hacer una receta. Así de simple. Como otro ejemplo, puede ser en la materia de ciencias, ciencias naturales, en vez de solo explicar la fotosíntesis como un concepto o como una definición, se puede pedir a los alumnos que cultiven una planta y documenten su crecimiento con fotos y mediciones. Y tercero, por ejemplo, en las clases de económico-administrativas, ¿no? Se puede pedir a los estudiantes que hagan un presupuesto para organizar un viaje con un límite de dinero, considerando transporte, hospedaje y alimentación. Y ellos van a aprender a cómo distribuir todo ese dinero, cómo ese presupuesto puede darles la oportunidad de hacer un viaje. Y ellos van a entender y se van a sensibilizar en lo que les va a ocurrir en la vida real. Esto, ¿qué va a fomentar? Al final de cuentas, todo esto, ¿qué fomenta? Fomenta la interdisciplina. ¿Qué es esto? Pues la verdad es que en el mundo real nos separan los conocimientos en materias, pero lo que una enseñanza efectiva debe de integrar diversas disciplinas
en un mismo proyecto. Es decir, si yo decido hacer un tema en particular, debo de considerarlo no desde la perspectiva de una materia, sino de varias materias que me van a ayudar a redondear y a comprender mejor las cosas. Por ejemplo, un proyecto de sostenibilidad, ¿qué pueden hacer los alumnos? Por ejemplo, en la materia de ciencias naturales, analizar el impacto del cambio climático. Eso lo podemos llevar a las matemáticas, que es calcular el ahorro de energía con los focos LED, que están muy de moda actualmente, ¿no? En la materia de redacción, se puede redactar un artículo de concientización ambiental. Y en el arte también, ¿por qué no? Es crear infografías para difundir la información. También hay un tema aquí bien importante. El uso de las herramientas digitales. Las TIC y las TAC permiten que el aprendizaje sea más dinámico y situacional. Como por ejemplo usar el Kahoot, el Quizzes, que son evaluaciones interactivas en tiempo real. O sea, al mismo tiempo que están haciendo la evaluación, la están haciendo directamente por internet y a través de sus celulares o de sus dispositivos o computadoras que puedan tener los alumnos. También tenemos las herramientas como es el Google Classroom o el Moodle, que es organización de proyectos y trabajos colaborativos. La Padlet o Miro, que son lluvias de ideas y mapas conceptuales en equipo, y simuladores online. Hay muchos simuladores, hay en física, química, economía, que les permiten a los alumnos experimentar sin necesidad de un laboratorio físicamente. Lo pueden hacer desde su mismo lugar donde están en el salón de clase. ¿Qué pasa ahora? Evaluar de una manera auténtica. Ese es el punto, evaluar de una manera auténtica. Más allá de los exámenes tradicionales, es importante evaluar cómo los estudiantes aplican el conocimiento en contextos reales. Como por ejemplo, en lugar de un examen sobre emprendimiento, se puede pedir a los alumnos que creen un plan de negocio real y lo presentan a posibles inversionistas, entrecomillado, a otros alumnos o docentes. Un otro ejemplo puede ser en ciencias sociales, en lugar de memorizar fechas históricas, se puede hacer un debate con personajes históricos interpretados por los alumnos. O sea, una actuación, si ustedes quieren. En el ejemplo 3, en educación financiera, los alumnos pueden llevar un registro de gastos personales durante un mes y hacer un análisis de sus hábitos de consumo. ¿Y qué pasa? Se van a dar cuenta de todo ese dinero que gastan en papitas, churritos o botanas o con alimentos basura o lo que sea, y se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que se les va por hacer ese tipo de compras por no saber gastar. Entonces, como podemos ver, todas esta serie de situaciones nos ayudan a emprender una nueva forma de educar. A manera de conclusión, y para cerrar este episodio, hagamos un breve repaso. Hablamos sobre cómo el aprendizaje situacional permite que los estudiantes aprendan mejor cuando resuelven problemas en el mundo real. Vimos que la transversalidad es clave para conectar los conocimientos en distintas áreas y exploramos estrategias como el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso y la interdisciplina son herramientas digitales las que nos ayudan a fomentar mucho mejor todo esto. Como reflexión final, cada enfoque pedagógico tiene sus ventajas y desafíos. La clave está en integrarlos estratégicamente para potenciar el aprendizaje en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado, compártelo con colegas, estudiantes o cualquier persona interesada en la educación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego y muchas gracias.